Buenos días a todos y a todas. Con este vídeo empezamos los vídeos correspondientes a la unidad de contabilidad. En este vídeo vamos a explicar lo que son las cuentas, ¿vale? De momento hasta ahora hemos visto contenidos muy teóricos de algún concepto de lo que son los elementos patrimoniales, las masas patrimoniales. Ya hemos hablado de las cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio neto, ¿vale? Hoy también vamos a incorporar otro tipo de cuentas. Y lo que vamos a intentar transmitir con este vídeo es cómo funcionan, cómo se van anotando en esas cuentas los distintos hechos contables, ¿vale? Recordad una cosa importante, hemos dicho que uno de los principios básicos de la contabilidad actual es el de partida doble. Por tanto, esto significaba, aunque lo veremos con mucho más detalle en unidades posteriores, pero recordad que la partida doble significa que al menos tengo que apuntar en dos sitios distintos, por tanto ya sabremos que son en dos cuentas distintas, al menos en dos cuentas distintas cada hecho contable. La pregunta es ¿dónde la apunto? ¿Vale? Bueno, pues las cuentas representan, por un lado, a los elementos patrimoniales de la empresa. Estamos hablando de cuentas patrimoniales. Ya todos ustedes sabéis cuáles son los elementos patrimoniales, que son los bienes, los derechos y las obligaciones que se representan a través de cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio neto. Pero las cuentas también sirven para calcular la gestión, calcular al final y al cabo la contabilidad me tiene que arrojar el resultado económico de ese ejercicio, ¿ok? Por tanto, las cuentas también, va a haber cuentas que me llevarán a través de los ingresos y a través de los gastos a poder calcular mi beneficio, mi resultado. Esas cuentas, las cuentas de gasto, las cuentas de ingresos y las cuentas de resultados son denominadas cuentas de gestión y también tienen un beneficio, o sea, también tienen un funcionamiento especial. ¿De acuerdo? Bien. Las cuentas, y ahora os lo mostraré dándole la vuelta al vídeo y mostrándole la pizarra para que salga, lo veáis bien. Las cuentas tienen gráficamente una forma de T mayúscula, que deja dos áreas, un área a la izquierda, otro área a la derecha. El área de la cuenta que se queda al margen izquierdo se llama el debe de la cuenta, ¿vale? Y el lado derecho del área derecha de la cuenta se llama el haber de la cuenta. Cuidado porque es importante que no asociéis directamente, ya he dicho que la contabilidad muchas veces asociamos conceptos coloquiales y queremos llevar esos conceptos coloquiales a la contabilidad y nos lleva a errores. Por tanto, el debe de una cuenta no significa que yo deba dinero, no significa que ahí vaya a apuntar siempre que yo tenga que pagar, ¿vale? El debe de la cuenta es la parte izquierda de la cuenta, simplemente lo han llamado debe. ¿A qué? A la parte izquierda de la cuenta. ¿Está asociado con pagar? A veces sí, otras veces no. Por tanto, para nosotros contablemente, ¿qué es el debe? El área izquierda de la cuenta. ¿Y qué es el haber? El haber significa que ahí apunto todas las cosas que yo tengo, todas las cosas que son de mi propiedad, todos los derechos de cobro que yo tengo. Pues tampoco, ¿vale? Cuidado, porque el haber contablemente simplemente es la parte derecha de una cuenta, ¿vale? El debe, la parte izquierda, el haber, la parte derecha. Aparecen varios conceptos asociados con la cuenta. Bien, el concepto de cargar, abonar, saldar, liquidar o cerrar una cuenta, ¿vale? Son conceptos que están asociados a las cuentas y que cuidado porque nosotros conocemos otras cuentas que son las cuentas bancarias y a veces utilizamos conceptos en esas cuentas bancarias y al llevarla a la contabilidad, a las cuentas contables, podemos cometer errores. ¿De acuerdo? Por tanto, recordad, lo vuelvo a decir, este vocabulario especial que tiene la contabilidad y que tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas al utilizarlo. ¿Vale? Cargar una cuenta no es un pago. Contablemente cargar una cuenta es apuntar en el debe, es decir, apuntar algo en el margen izquierdo de la cuenta. Abonar una cuenta no es ingresar algo. Abonar una cuenta contablemente es hacer una anotación
en la parte derecha de una cuenta, en el haber. ¿Vale? Saldar una cuenta o el saldo de una cuenta es el resultado que se calcula cogiendo todo lo que ha apuntado en el debe y restándole el haber. Debe menos haber, ¿vale? Cuando esa resta es positiva, se dice que la cuenta tiene saldo deudor. ¿Significa que yo deba? No. Saldo deudor significa que lo que he apuntado en el debe es mayor que lo que he apuntado en el haber y por tanto esa diferencia es positiva. Cuando yo resto el debe y el haber y el resultado es menor a cero, es negativo, significa que la cuenta tiene saldo acreedor. ¿Eso significa que a mí me deben dinero, que yo tengo un derecho? No, no significa nada de eso. Significa simplemente que cuando he sumado el debe, he sumado el haber, la resta sale negativa porque el haber es mayor al debe. ¿De acuerdo? Liquidar una cuenta es calcular el saldo. Es decir, hacer la resta entre debe menos haber, eso se llama liquidar una cuenta. Y cerrar una cuenta, que lo veremos que se hace todos los años al cerrar el ejercicio, es decir, a 31 de diciembre, es poner la cuenta a cero, que ya veremos cómo se hace eso. Ese se llama un proceso de regularización, que es poner las cuentas a cero para calcular su saldo y para saber, sobre todo en las cuentas de gestión de gastos e ingresos, calcular el resultado. ¿De acuerdo? Por tanto, primer parón para resumir. Las cuentas son el instrumento contable que se utiliza para trasladar los hechos contables de una manera abstracta a la contabilidad. ¿De acuerdo? Hay cuentas de dos tipos, cuentas de patrimonio y cuentas de gestión. Las cuentas de patrimonio las tenemos un poco más, son más conocidas para nosotros porque ya hemos estudiado los elementos patrimoniales. Cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio neto. ¿Vale? Eso me va a dar a conocer cuál es el nivel de actividad y el nivel financiero de mi empresa. Y después están las cuentas de gestión, que básicamente son tres. ¿Vale? Que son las cuentas que me permiten saber al final del ejercicio cuál es mi saldo, si he obtenido resultado positivo o negativo. ¿Cuáles son esas cuentas? Cuentas de ingresos, cuentas de gastos y cuentas de pérdidas y ganancias o resultados. Ya veremos cómo se llama eso un poquito más adelante. ¿Vale? Las cuentas tienen una forma de T mayúscula, donde la parte izquierda se va a llamar debe, la parte derecha se va a llamar haber. Cuidado con los términos, porque hay que usar términos contables, tienen un significado que a veces es un poco distinto a la terminología que nosotros usamos coloquialmente e incluso un poquito distinto a la terminología que usamos con las cuentas bancarias. Cuidado. Apunto en el debe, apunto en la parte izquierda es cargar una cuenta. Apunto en la parte derecha, apunto en el haber es abonar una cuenta. Cuando quiero conocer la diferencia entre el debe y el haber, lo que he apuntado en el debe y lo que he apuntado en el haber se llama saldar una cuenta. Cuando lo que apunto en el debe es mayor a lo que apunto al haber, ese saldo es positivo y se llama saldo deudor. Ojo. Cuando hago esa cuenta debe menos haber y el resultado es negativo, el saldo es acreedor. Lo único que significa que lo que apunté en el haber es mayor que lo que apunté en el debe. Liquidar una cuenta es calcular su saldo y cerrar una cuenta es ponerla a cero. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo funcionan las distintas cuentas? Pues nosotros vamos a empezar por las cuentas de patrimonio. ¿Vale? Las cuentas de patrimonio que recuerdo son las cuentas de activos que engloban a los bienes y derechos. ¿Vale? Recuerdo, bienes tangibles o intangibles y derechos de cobro son aquellas deudas que mi cliente tiene conmigo, es decir, derechos de cobro que yo tengo con otras empresas. Eso se representa mediante cuentas de activos. Cuentas de pasivo, deuda, obligaciones exigibles que yo más tarde o más temprano voy a tener que pagar a mis proveedores, a mis acreedores, a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esa deuda es a corto plazo, menor a un año, se llama
exigible a corto plazo. Cuando la deuda es mayor a un año, se llama exigible a largo plazo. ¿Vale? Cuentas de pasivo. Y después están las cuentas de patrimonio neto, que son las deudas no exigibles porque son deudas, entre comillas, obligaciones, mejor dicho, que yo tengo con mis socios. Ahí hablamos de capital social, de reservas, de remanente, de resultado del ejercicio anterior todavía no imputado o no repartido entre los socios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, activo, pasivo, patrimonio neto son las cuentas de patrimonio. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Las cuentas de activo crecen por el debe y disminuyen por el haber. Cada vez que un hecho contable signifique que mi activo ha sido incrementado, ese incremento yo lo apunto en el margen izquierdo de la cuenta. ¿Ok? Si ese hecho contable ha supuesto que mi activo ha disminuido, esa disminución la coloco en la parte del haber de la cuenta. Por tanto, el activo crece por el debe, disminuye por el haber. ¿Ok? Bien. Cuentas de pasivo y patrimonio neto. Las dos funcionan de la misma forma. ¿Vale? Las obligaciones, las dos son obligaciones, funcionan de la misma forma. Cuando mis obligaciones, mis deudas aumentan, cuando un hecho contable suponga que yo tenga una nueva deuda, ¿vale? Ese incremento de la deuda se apunta en el haber de la cuenta, se apunta en el margen derecho de la cuenta. Si un hecho contable supone que mi deuda, mis obligaciones disminuyen, esa disminución de la deuda se apunta en el debe. ¿Ok? Bien. Activo crece por el debe, disminuye por el haber. Cuenta de patrimonio neto y de pasivo aumenta por el haber, disminuye por el debe. ¿Sí? Bien. Después tenemos unas nuevas cuentas que nosotros en la unidad 1 no hemos estudiado, que son las cuentas de gestión, ¿vale? Que son el concepto, vamos a empezar con gasto y con ingreso. La cuenta de pérdidas y ganancias y de resultado del ejercicio la dejaremos para más adelante. De momento, aunque sepamos que hay más cuentas de gestión, las que vamos a estudiar en esta unidad son las cuentas de gasto y las cuentas de ingreso. ¿Cuándo se supone que he cometido un gasto? Cuando en el proceso de mi actividad, ¿vale? Yo tengo que acometer ciertos costes que son productos de mi actividad. Por ejemplo, la compra de mercadería. Por ejemplo, el gasto en alquiler. Por ejemplo, los sueldos y salarios de los trabajadores. ¿Vale? Gastos en mantenimiento. Todo eso son gastos propios de mi actividad. ¿Cómo lo apunto en la cuenta de gasto cuando he tenido ese gasto? Pues los gastos siempre se apuntan por el debe. Siempre. ¿Vale? Siempre se apuntan por el debe. Aunque en la unidad 3 veremos algunas excepciones. Pero de momento, cada vez que nos encontremos un gasto, se apuntan en el debe. Y nunca, de momento, nunca apunto nada en el haber. ¿De acuerdo? De momento, nunca apunto nada en el haber. Por tanto, las cuentas de gasto aumentan o se apuntan siempre en el debe. Ese siempre, de momento, entre comillas, porque ya veremos que hay algunas excepciones y ya veremos que en algún momento del año, 31 de diciembre, esas cuentas de gasto, para cerrarlas, apuntaremos en el haber. Pero todavía no hemos llegado al 31 de diciembre. ¿Ok? Las cuentas de ingresos, por ejemplo, un ingreso es cuando yo vendo algo de mi actividad, vendo mercadería, vendo mis productos. Ese es el principal ingreso, ¿vale? Aunque puedo tener otro tipo de ingresos financieros, lo que me repercute en una cuenta corriente abierta, etcétera, alguna acción que yo tenga que haya vendido a la empresa, etcétera, ¿vale? Pero realmente los ingresos fundamentales son los ingresos que se obtienen de la venta del producto o servicio que yo comercializo. Bien, pues las cuentas de ingresos crecen o se apuntan siempre en el haber. Siempre. ¿Vale? Y ese siempre entre comillas, porque ya veremos en la unidad 3 que hay algunas excepciones. Y ya veremos que cuando llegue el 31 de diciembre, en el proceso de regularización, apuntaremos en las cuentas de ingresos algo en el gasto. Pero todavía no hemos llegado al 31 de diciembre. ¿Ok? Cuentas de gasto. Se apuntan en el debe, hasta ahora siempre,
¿vale? Las cuentas de ingresos se apuntan hasta ahora siempre en el haber. ¿De acuerdo? Por tanto, resumen general. Cuentas de patrimonio, activo, pasivo, patrimonio neto. Activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Pasivo y patrimonio neto aumentan por el haber, disminuyen por el debe. ¿Vale? Cuentas de gestión, las que tenemos que estudiar en la unidad 2 son las cuentas de gasto y las cuentas de ingresos. Las cuentas de gastos se apuntan siempre en el debe. Las cuentas de ingresos se apuntan siempre en el haber. ¿Ok? Si seguís con los apuntes, vais a ver que los apuntes que yo he subido, ¿vale? No los apuntes que vienen por defecto en la plataforma, sino los apuntes que yo he subido, que son los que vamos a seguir en esta unidad, ¿vale? Los apuntes que están por defecto en la plataforma, si queréis le echáis un vistazo, hay algunos conceptos así un poco complementarios, ¿vale? Pero bueno, realmente lo que vamos a seguir son los apuntes que yo suba. Vais a ver que os he puesto ya algún ejemplo, tanto de cuentas de activo, con un numerito que es el número de cuentas, ¿vale? Algunos ejemplos de cuentas de pasivo, algunos ejemplos de cuentas de patrimonio neto, algunos ejemplos con sus números de cuentas de gasto y algunos ejemplos de cuentas de ingresos, ¿vale? Espero que de aquí al martes hayáis visto este vídeo y el martes, aparte de volver a explicar esto, si no ha quedado claro, os puedo resolver algunas dudas de algunas cuentas especiales por si no entendéis su significado, ¿vale? O por si no entendéis por qué es una cuenta de activo, o por qué Andrés, porque es una cuenta de gasto, o porque es una cuenta de patrimonio neto, ¿vale? Así que echadle un vistazo y el martes hablamos, ¿de acuerdo? Os volveré a colgar algún vídeo más después de la segunda parte de los apuntes, ¿vale? Me he quedado simplemente en las cuentas, no he entrado todavía en las cuentas anuales, ¿vale? En el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, eso lo veremos en el siguiente vídeo y os colgaré más cosas de esta unidad, ¿vale? De momento también os he colgado ya una actividad hasta el 31 de noviembre, hay tiempo, es decir, no hace falta que empecéis a hacerla ahora, prefiero que nos veamos el martes en la clase online y ya a partir del martes, si os ha quedado más o menos claro, podéis